Ahora en adelante vamos a ver ejemplos sobre lo que es estimación por intervalos de confianza. Para ello vamos a hacer como unos cinco o seis ejemplos sobre intervalos de confianza, porque esto únicamente se entiende a través de la práctica y se aprende dependiendo cuántos problemas nosotros practiquemos. Aquí hay muchas cosas que ustedes les van a ir familiarizando, pero a través de la práctica. Aquí hay muchas cositas que ustedes, o algunas cosas que ustedes tienen que familiarizarse con ellas y únicamente lo van a hacer si practican. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que cada problema es diferente uno con el otro. No son problemas iguales. Por un valor que se cambie, por una palabra que se cambie, por una coma que se cambie, por un signo que se cambie, entonces ya va a ser un valor totalmente, o mejor dicho, un problema totalmente diferente. Yo los invito a que practiquen, practiquen, practiquen para que vayamos a tener un buen resultado al momento de los exámenes y que ganemos. Ejemplo 2. La recomendación, por favor, que yo doy siempre es que ustedes tienen que leer minuciosamente el enunciado del problema varias veces para irse familiarizando con el mismo. Y en una de esas lecturas ir subrayando todos aquellos eh, datos que ustedes consideren que les va a ser útil, aquellos valores que ustedes piensen que les va a ser útil. Por ejemplo, cuando nosotros calculemos intervalos de confianza, hay algunos datos que forzosamente nos los tienen que dar y algunos que posiblemente no lo den o no lo den. Pero nosotros tenemos que ir comprendiendo qué datos forzosamente debemos tener. Para que no suceda eso en el examen, Lick, hacen falta datos para poder resolver el problema. La práctica nos va indicando qué datos son los necesarios y qué datos no los necesitamos para poder, en este caso, calcular intervalos de confianza. Cuando ustedes calculen intervalos de confianza, por ejemplo, la muestra, forzosamente tienen que tener una muestra. El número de elementos de la población no necesariamente se los van a dar. La media de la muestra, forzosamente les van a dar una media de la muestra o en su defecto, como lo hicimos en la estimación puntual, que nosotros mismos calculamos la media de esa muestra o nos la van a dar. Nos van a dar una desviación estándar poblacional o una desviación estándar de la muestra. Para poder determinar si nos hablan de la desviación estándar de la muestra o la población, les vuelvo a repetir, solo la práctica nos va a hacer poder determinar o poder encontrar la diferencia en qué momento nos están hablando de la desviación estándar poblacional y en qué momento nos están hablando de la desviación estándar de la muestra. Pero eso lo hace solo la práctica. Joven. Aquí no hay chinitos, aquí no hay tips, como ustedes dicen. Aquí únicamente se utiliza el razonamiento lógico, matemático y el sentido común de las cosas. Y entonces eso no lo va a dar la práctica. Si ustedes no practican, no van a poder determinar entre esa diferencia, o mejor dicho, no vamos a poder determinar la diferencia entre la desviación estándar poblacional y de la muestra. También les tiene que dar un nivel de confianza para poder hacer ese intervalo de confianza. Dice, se quiere obtener un intervalo de confianza para el valor de las ventas medias por hora que se producen en un kiosco. Para ello se tomó una muestra consistente en elegir al azar las ventas que se realizaron durante 100 horas distintas. Muestra cuyos resultados fueron ventas medias por hora de 400 quetzales y varianza de 400 quetzales. Obtener dicho intervalo con un nivel de confianza de 94.52%. Después de leerlo algunas dos veces minuciosamente, entonces empezamos a subrayar aquella información, aquellos datos que nos tienen que dar. Por ejemplo, nos tiene que dar una muestra.
Entonces dice que se dirigió al azar las ventas realizadas durante 100 horas distintas. Ya subrayamos, está la muestra. Les decía que nos dan o no nos dan unos elementos de la población. En este caso no nos dan elementos de la población. Nos tiene que dar una media de la muestra, forzosamente, o nosotros la calculamos, y nos tiene que dar una desviación estándar, ya sea de la muestra o de la población. En este caso dice muestra cuyos resultados fueron ventas medias por hora de 400 y varianza de 400 hectáreas. Estamos hablando entonces de varianza también de la muestra. Y también les decía que nos tiene que dar un nivel de confianza, un valor de venta. Después de haber subrayado cuáles son los datos que nos van a ayudar a resolver el problema, empezamos a solucionar los datos. Es bien importante estos datos porque de ello depende una buena decisión entre esas dos cosas. ¿Cuál es la distribución adecuada para este ejercicio? Y vamos a utilizar fórmula para población finita o población infinita. Los datos dicen una muestra de 100 horas. Esta muestra de 100 horas dio como resultado ventas medias por hora de 400, es decir, la media de la muestra. También esta muestra dio como resultado una varianza de 400 quetzales, es decir, varianza de la muestra de 400 quetzales. Y nos dan un nivel de confianza de 0.9452. Ahora tenemos que decidir cuál es la distribución adecuada, la distribución Z o la distribución T de Student. La práctica nos va a ayudar para poder determinar o poder responder a esta pregunta que nos vamos a hacer nosotros mismos. Escuchen lo que les voy a decir. Hay dos variables que ustedes tienen que observar para poder determinar sin tanto problema. Nos vamos a ubicar en lo que es la media de, no hombre, la media no, desechen la media, no. Nos vamos a ubicar en estas dos variables, en el tamaño de la muestra y en la desviación estándar. En este caso nos dan la varianza, pero podemos conocer la desviación estándar. Para conocer la desviación estándar, dice su conocimiento de métodos cuantitativos 1, que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, nos ubicamos, ¿sí?, en la muestra y la desviación estándar. Escuche bien. Si en el problema le dan una muestra grande, automáticamente utiliza la distribución Z, repitiendo. Si en los datos les dan una muestra grande, automáticamente utilizan la distribución Z. Entonces, en este caso, nos dan una muestra grande, entonces automáticamente ya sabemos que la distribución adecuada es la distribución Z. Luego, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Fórmula para población finita o fórmula para población infinita. Para utilizar fórmula de población finita, forzosamente nos tiene que dar un tamaño de la población. En este caso no conocemos el tamaño de la población. Si observamos, no nos dan el tamaño de la población. Es decir, que para utilizar esa fórmula para población nos tendría que dar ¿qué? N. Pero en este caso no tenemos nosotros N. En este caso no nos están dando el tamaño de la población. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es fórmula para población infinita. Y C, intervalo de confianza. X barra es la media de la muestra. Z es el número de errores estándar entre la media de la muestra y media poblacional. Ese valor de Z lo encontramos en la tabla de áreas bajo la curva normal. Conocimiento adquirido en métodos cuantitativos 1. S, que es la desviación estándar de la muestra. En este caso no conocemos la desviación estándar, sino que conocemos la varianza. Pero podemos conocer la desviación estándar porque dice que la desviación estándar es igual a ¿qué?
a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, tenemos una división estándar de 20. N es el tamaño de la muestra. Jóvenes, esto que acabo de hacer es lo que ustedes tienen que practicar mucho, pero mucho, mucho, mucho. Porque de esto depende que usted tenga el problema bien resuelto, o sea, la solución sea correcta. Porque si usted no toma bien sus datos, probablemente no toma buena decisión entre qué distribución utilizar, si Z o T. Si no tomas bien sus datos, tal vez no puede tomar la decisión correcta entre si población finita o población infinita. Entonces tiene que practicar mucho, mucho lo que es esta parte del problema. La siguiente parte del problema, pues ya es un procedimiento que se sigue utilizando esta fórmula. Solo sustituimos valores en la fórmula, realizamos cálculos matemáticos y vamos a obtener el intervalo de confianza. Pero esto es lo importante y esto solo lo puede hacer utilizando razonamiento lógico matemático y sentido común. Aquí solo vamos a recordar, jóvenes, a recordar, porque eso ya se los explicaron ustedes en métodos cuantitativos 1. Solo vamos a recordar el uso de la tabla de áreas bajo la curva normal. Tenemos esta tabla de áreas bajo la curva normal. Aquí, los valores de área los encontramos internamente aquí en la curva normal. Aquí encontramos los valores de ¿qué? De área internamente en esa curva normal. Esos valores de área aquí en la curva normal únicamente utiliza el 50%, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Los valores que están aquí dentro son valores que van del centro de la distribución hacia ese valor buscado de Z. Entonces, aquí internamente están esos datos, esos datos. Esos no están internamente. Conocimiento adquirido en lo que es métodos cuantitativos 1. ¿Y cómo vamos a formar el valor de T? El valor de T lo vamos a formar sumando lo que es el valor que usted tiene aquí en la primera columna más el valor que tiene en la primera fila. Así va a formar usted los valores de ¿qué? Los valores de Z, es decir, sumando el entero más el primer dígito más el segundo dígito y le va a dar lo que es el valor de Z. Bien, vamos a practicar con unos dos valores para poder explicarles o recordarles, mejor dicho, ese uso o esa lectura de la tabla de áreas bajo la curva normal. Pensemos que queremos calcular un intervalo de confianza del 0.9182. Cuando calculemos intervalos de confianza, nos van a dar ese nivel de confianza. Cuando sean intervalos de confianza, esto es beta, ese 0.9182, que es la confianza es beta. Cuando calculemos intervalos de confianza, beta siempre lo vamos a dividir dentro de 2, es decir, 0.9182 dentro de 2, y es igual a 0.4591. Este valor, y dentro de 2 lo vamos a buscar aquí en el cuerpo de la tabla. Entonces empezamos a buscar el 0.4591 y empezamos aquí 0.4591, está exacto, aquí está el valor. Como el valor está exacto aquí en la tabla, entonces recorremos de derecha a izquierda hasta la primera columna, recorremos de abajo hacia arriba hasta la primera fila y ya podemos entonces formar el valor de Z. El valor de Z es el que va a ser igual a 1.7, que es el valor que está en la primera columna, más el valor que está en la primera fila, que es 0.004. Eso quiere decir que el valor de Z es 1.74. Si necesitamos calcular un intervalo de confianza del 0.8560,
Como estamos hablando de un intervalo de confianza, beta, que es la confianza, la vamos a dividir siempre dentro de 2. 0.8560 dentro de 2 es igual a 0.4285. Ese 0.4285 lo vamos a buscar aquí internamente en la tabla. Y venimos 4285, venimos aquí, dice 85, aquí 0.4279, 0.4292 estaría entre estos dos. Ese valor que buscamos está entre el 0.4279 y el 0.4292. Ahí estaría ese valor buscado. Entonces, para poder formar el valor de Z, primero buscamos diferencias. Diferencia entre el valor buscado y el valor anterior, es decir, restamos el valor buscado entre el valor anterior y nos da una diferencia, 0.0006. Luego buscamos diferencia entre el valor mayor y el valor buscado y nos da una diferencia de 0.007. Después de tener las diferencias, entonces determinamos qué valor de área que está en la tabla se acerca más al valor buscado. Por supuesto que tenga menos diferencia. El que tiene menos diferencia es el 0.4279, que sería el valor de área que nos va a dar el valor de Z que vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza. Recorremos entonces de derecha a izquierda hasta la primera columna, recorremos de abajo hacia arriba hasta la primera fila y podemos formar el valor de Z. En la primera columna está 1.4 más, en la primera fila dice 0.06, el valor de Z es 1.46. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque no lo voy a repetir. Cuando la diferencia es la misma, para dar el valor de Z se utiliza el valor de área mayor. El valor de área mayor, si la diferencia fuera la misma, se utiliza el valor de área mayor para dar el valor de Z. Nosotros vamos a calcular, en el ejemplo 2, vamos a calcular un intervalo de confianza del 0.9452. Entonces, ¿cuál es nuestro valor de Z? ¿Cuál es el número de errores estándar que nosotros le vamos a sumar y le vamos a restar a lo que es la estimación puntual? Entonces, beta, que es el nivel de confianza, lo vamos a dividir dentro de 2, es decir, 0.9452 dividido entre 2 y es 0.4726. Ese valor lo buscamos en la tabla y efectivamente está exacto ahí. Recorremos entonces de derecha a izquierda hasta la primera columna, recorremos de abajo hacia arriba hasta la primera fila y ya podemos entonces encontrar ese valor de Z que vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza del ejemplo 2. En la primera columna está 1.9, a ese le sumamos el 0.00, o sea, el 0.02. Y el valor de Z que vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza, el ejemplo 2, es de 1.92. Como les explicaba, esto es un recordatorio de la lectura de la tabla de áreas bajo la curva normal. Ahora sí, regresemos a nuestro ejercicio, regresemos a nuestro ejemplo. Lo que nos piden es calcular un intervalo de confianza del 0.9452. Cuando hablamos de calcular un intervalo de confianza, consiste en calcular matemáticamente dos valores que les vamos a llamar límite inferior y límite superior de confianza. Dentro de estos dos límites se encontrará la verdadera media, es decir, el promedio de ventas de todos los kioscos. Para poder calcular el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza, necesitamos utilizar una fórmula que ya anteriormente decidimos que es una fórmula para población infinita.
Siempre observamos qué valores tenemos, qué valores no tenemos. Por lo regular nos va a hacer falta Z, porque estos datos nos los van a dar en el problema, entonces nos va a hacer falta Z. En este caso ya les expliqué cómo se encuentra el valor de Z. Beta siempre lo vamos a dividir dentro de 2 y nos da 0.4726. Ese 0.4726, como les explicaba, lo buscamos en el cuerpo de la tabla. Y eso nos va a dar un valor de Z a la izquierda negativo de 1.92 y a la derecha positivo de 1.92. Ahora sí ya tenemos todos los datos para poder sustituir en la fórmula y calcular el intervalo de confianza. El intervalo de confianza dice que va a ser igual a la estimación puntual, o sea, a la media de la muestra, 400. Más menos el valor de Z, 1.92, multiplicado por la desviación estándar de la muestra, 20 quetzales, dividido, dice, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, en este caso, raíz cuadrada de 100. El intervalo de confianza va a ser igual a 400 más menos 1.92 multiplicado por 20. Ese 20 dividido entre la raíz cuadrada de 100, que es 10. El intervalo de confianza va a ser igual a 400 más menos 1.92 multiplicado por 20 dividido 10, 2 exactos. El intervalo de confianza va a ser igual a 400 más menos 1.92 por 2 es igual a 3.84. A este 400, que es la media de la muestra, se le llama estimación puntual. A este 3.84 se le llama máximo error de estimación permitido, que es la cantidad máxima que se está dispuesto a permitir que se vaya a desviar el valor de la población con respecto a lo que son la media aritmética. El martes, que vamos a estar presencialmente, les voy a explicar sobre cómo interpretar ese máximo error de estimación permitido. Pero me gustaría mejor hacerlo presencialmente y lo voy a hacer el día martes. A esto se le llama entonces máximo error de estimación permitido, que les voy a explicar el día martes cómo se interpreta ese máximo error de estimación permitido. Para calcular el intervalo de confianza, recuerden, se dice cálculo de dos límites, el límite inferior y el límite superior. Contando con la estimación puntual y el máximo error de estimación permitido, ya podemos calcular primero el límite inferior de confianza, que va a ser igual a 400 menos 3.84, que va a ser igual a 396.16. Y podemos calcular el límite superior de confianza, que va a ser igual a 400 más, en este caso, 3.84 igual a 403.84. Matemáticamente hemos calculado esos dos límites. El límite inferior de 396.16 quetzales y el límite superior de 403.84 quetzales. Dentro de estos dos límites podrá estar la verdadera media. Pero estos límites, esos valores, mejor dicho, son valores muertos, no hablan por sí solos. Entonces nosotros tenemos que darle una respuesta, tenemos que interpretar este intervalo de confianza. Y la interpretación la vamos a hacer de esta manera. Tenemos que mencionar el nivel de confianza con el cual estamos trabajando. Dice, se tiene la certeza del 0.9452 de que
las ventas medias por hora que se producen en el kiosco van de, o en los kioscos sería aquí, van de 396.16 a 403.84 quetzales. Eso es calcular un intervalo de confianza. ¿Alguna duda, jóvenes? Active su cámara, Silvia, por favor. Active su micrófono. Active cámara del micrófono. Le escucho. Active su micrófono, por favor. Sí, perdón. Cuando se empezaron a tomar los datos del problema, en la desviación estándar al cuadrado tenía 400 quetzales, pero cuando ya lo trasladó a la fórmula para el intervalo de confianza, yo vi que usted tenía 20 dividido sobre la raíz cuadrada de 100. Así es, así es. ¿Por qué? Es que lo que nosotros, la desviación estándar al cuadrado, ¿cómo se le llama? Conocimientos de métodos cuantitativos 1. ¿Cómo se le llama la desviación estándar elevada al cuadrado? No la recuerdo, licenciado. Se le llama varianza. Y la fórmula lo que quiere es la desviación estándar. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por eso es que si usted le saca raíz cuadrada 400, la desviación estándar es 20. Bien, está bien. Gracias, licenciado. A la orden. Ejemplo 3. Aquí solo la cantidad de ejercicios que ustedes vayan a hacer cuando se estén preparando va a ser el resultado que ustedes van a obtener en el examen, primer parcial en este caso. De eso va a depender qué tanto ustedes van a asimilar, qué tanto ustedes van a aprender para poder darlo a conocer en el examen, y de eso va a depender su puntero. Aquí leer dice minuciosamente, le he enunciado el problema varias veces. Se tomó una muestra aleatoria de 20 clientes de un banco local para estimar la media del tiempo que utilizan en sus distintas operaciones. La media calculada en la muestra fue de 10 minutos, punto. Se sabe que la desviación estándar generalmente aceptada es de 3 minutos. Hay un intervalo de confianza para la media de todos los tiempos a un nivel de confianza del 0.96. Después de leer varias veces minuciosamente el enunciado del problema, tenemos que subrayar aquellas variables que nosotros sabemos que nos tienen que proporcionar y que tienen que venir en el problema. Por ejemplo, decía que necesitamos una muestra, y aquí está la muestra. ¿Sí? Se tomó una muestra de 20. Dice que nos tiene que proporcionar una media, posiblemente una desviación estándar poblacional o de la muestra. Nos tiene que dar un nivel de confianza, o sea, beta, y en algunos casos nos van a dar el número de elementos de la población. En este caso nos dan la muestra, nos dicen que la media calculada en la muestra fue de 10 minutos. Luego dice, se sabe que la desviación estándar generalmente aceptable es de 3 minutos. Esa desviación estándar no se refiere a la muestra, porque dice, se sabe que la desviación estándar generalmente aceptada es de 3 minutos. Está hablando a nivel ¿qué? A nivel general, a nivel global. Hay un intervalo de confianza, dice, del 0.96. Después de haber subrayado aquellos datos, aquellos valores que nos van a servir, ya le podemos dar solución. Dice datos del problema. Esto es bien importante, obtener los datos correctos para la buena toma de decisión en cuanto a qué.
¿Cuál es la distribución adecuada y qué fórmula vamos a utilizar? De eso depende. Me están dando una muestra de 20 clientes. De esa muestra de 20 clientes dice que se calculó una media de 10 minutos, es decir, media de la muestra de 10 minutos. Pero luego dice, se sabe que la desviación estándar generalmente aceptada es de 3 minutos. Estamos hablando de una desviación estándar global de toda la población. Entonces tenemos que es desviación estándar poblacional. Esta desviación estándar no se refiere a la muestra. ¿Cómo van a hacer ustedes para encontrar esa diferencia entre la desviación estándar poblacional de la muestra? Eso lo van a conseguir practicando, practicando y practicando. Porque aquí no hay tips, aquí no hay chivitos. Aquí únicamente es su razonamiento lógico matemático y su sentido común de las cosas. Y eso usted lo va a despertar solo con ¿qué? Con la práctica. Si practica, se le va a hacer fácil poder diferenciar entre la desviación estándar poblacional y la desviación estándar de la muestra. Y nos dan también un nivel de confianza, o sea, beta al 0.96. Con estos datos que nos están dando aquí, nosotros tenemos que decidir cuál es la distribución adecuada. Primero, ¿cuál es la distribución adecuada? Les decía en su momento que nos centremos en dos cosas. Les decía que nos centremos en lo que es la muestra y la desviación estándar. Hay cosas que nos van a facilitar esto. Vean, si la muestra es grande, ¿sí? Si la muestra es grande, automáticamente usted va a utilizar ¿qué? Z, sin importar la desviación estándar que usted vaya a tener. Pero, si usted conoce la desviación estándar poblacional, también automáticamente va a ser Z, sin importar el tamaño de la muestra. Entonces, ese razonamiento lógico es el que nosotros tenemos que tratar la manera de ¿qué? De entenderlo. Entonces, en este caso venimos y analizamos así rápidamente, como un escáner aquí, ¡tas! Comprobamos aquí nosotros, con ese nuestro escáner, de que nos están dando la desviación estándar poblacional. Entonces, sin importar el tamaño de la muestra, nosotros vamos a hacer uso de ¿qué? Vamos a hacer uso de la distribución normal, es decir, la distribución Z. Bien, ya decidimos, de acuerdo a los datos que tenemos aquí, ya decidimos cuál es la desviación que nosotros vamos, no la distribución, no es eso, la distribución que vamos a utilizar. Ahora, ¿fórmula para población finita o fórmula para población infinita? Para poder utilizar una fórmula de población finita, nos tiene que dar este dato. Y en este ejercicio no tenemos este dato, no conocemos este dato, es desconocido. Por lo tanto, como este es desconocido, de una vez decimos que la fórmula que vamos a utilizar es una fórmula para una población infinita, utilizando la distribución normal. Así, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que practicar, jóvenes. Porque si nosotros ya tenemos esto, todo se nos va a hacer fácil. El IC es intervalo de confianza, X barra dice que es la media de la muestra, Z es el número de errores estándar entre la media de la muestra y la media poblacional. El día martes les explico eso de los errores estándar esencialmente. Letra griega sigma minúscula es desviación estándar de la población. N minúscula, tamaño de la muestra. Y vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, jóvenes, de esto depende su éxito. Depende de la práctica que usted vaya a tener. Si practica, lo va a poder hacer. Si no practica, en el examen ni el intervalo de confianza va a poder calcular.
Y no digamos más adelante cuando entremos a la prueba de hipótesis que se complica un poquito más. Ya con esta información entonces, ya sabemos que tenemos que calcular el qué, un intervalo de confianza. ¿Del cuánto? Del 0.96. ¿En qué consiste el cálculo del intervalo de confianza? En calcular matemáticamente dos límites, el límite inferior y el límite superior, que son desconocidos. Lo tenemos que calcular usando una fórmula. Dentro de esos dos límites va a encontrar el verdadero valor de la media poblacional, es decir, el verdadero valor del tiempo de los clientes, el tiempo que se tarda en atender a los clientes. Para ello ya tomamos la decisión de utilizar esta fórmula. ¿Qué datos tenemos y qué datos no tenemos? Tenemos la media de la muestra, sí. Tenemos el Z, no. Tenemos la varianza, la desviación estándar, sí. Tenemos la muestra, también tenemos el número de elementos. Lo que no tenemos es Z. Entonces, por favor, denme ustedes el valor de Z. Practiquen, pues, jóvenes, de eso depende. Yo aquí no los puedo ver si están practicando o no. Yo aquí no los puedo ver. En cambio, cuando estemos presencial, ahí sí lo voy a poder ver si realmente están ustedes practicando o no están practicando. Denme ese valor de Z entonces, jóvenes. Espero que estén practicando. Es 2.06, Lick. Vamos a ver, José, vamos a ver. Dice entonces aquí. Beta lo dividimos dentro de 2, es decir, el 0.96 lo dividimos sobre 2, que nos da 0.48. Ese 0.48 lo localiza usted en su tabla de áreas bajo la curva anual en el cuadro. Si está exacto, pues forma el valor de Z. Si no está exacto, pues busca el anterior, el posterior, y el que más se aproxime le va a dar el valor de Z. En este caso es menos 2.05. Verifique, José, por favor. Z es 2.05. Si no está el valor exacto, está el valor anterior, el valor posterior, saque las diferencias y el que más se aproxima es el que le va a dar el valor de Z. Sí, Lick, ya lo revisé. ¿Estamos? Ah, vaya. Bien. Entonces, ya podemos calcular el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los datos para poder sustituir y ahorita solo está en sustituir, solo vamos a sustituir. El intervalo de confianza es el que va a ser igual a la media de la muestra, 10, más menos el valor de Z, 2.05, multiplicado por la desviación estándar poblacional, 3, dividido raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir, raíz cuadrada de 20. Ya solo operamos de acuerdo al orden por los signos de agrupación y signos de operación. Eso ahí se recuerda que eso depende del orden por signos de agrupación y signos de operación. El intervalo de confianza va a ser igual a 10 más menos 2.05 por, trabajamos lo que está dentro de paréntesis, 3 dividido raíz cuadrada de 20, 4.4721. El intervalo de confianza va a ser igual a 10 más menos 2.05 multiplicado por 3 dividido 4.4721, 0.6708. El intervalo de confianza va a ser igual a 10 más menos 2.05 por 0.6708, 1.3751. Tenemos la estimación puntual, tenemos el máximo error de estimación, ya podemos calcular el límite inferior que va a ser igual a 10 menos 1.3751 igual 8.6249. El límite superior de confianza igual a 10
más 1.3751 igual a 11.3751. Hemos calculado matemáticamente con un 96% de confianza el límite inferior en 8.6249 y el límite superior en 11.3751, dentro del cual se podrá encontrar el valor de la media poblacional. Estos valores no hablan por sí solos, por lo tanto tenemos que interpretar el intervalo de confianza diciendo el intervalo de confianza. Bueno, ya pienso la canción la que yo tengo que hacer del baile. ¿Cuál? Ya pienso la canción la del baile que tengo que hacer. Ah, ya sabe qué tiene que hacer. Ah, va. Cierra ahí la puerta, hija. Cierra la puerta, hija. Ciérrala. Bien. Mi nieto. Aquí tienen mis nietos. Tengo 5 nietos, ya van a ser 6 nietos. Entonces, ellos no les puede uno prohibir que entren. Ellos solo abren, entran y todo. Y ahí sí no les puede uno prohibir, ¿va? Entonces, es una bendición, Marlo. La verdad que sí tengo 5 nietos. El más pequeño tiene 4 meses y uno que por venir en septiembre, primero Dios, viene el sexto nieto. Por el momento, tengo 3 varones y 2 princesas. Y en septiembre viene otro varón, es decir, van a ser 4 reyes y van a ser 2 princesas los que van a estar aquí conmigo, que realmente le dan vida más a uno. Gracias, Edwin, por las felicitaciones. Bien, continuemos porque si no, no terminamos también, ¿verdad? Gracias, jóvenes, gracias. Ahí estamos. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Solo de practicar. Sí, Carlos. Solo es de ponerlo en práctica, Lick. Así es, Carlos, solo practicar, porque, miren, la verdad, porque yo les explicaba que a mí se me hace casi difícil estar regresando las diapositivas. ¿Por qué? Por esa animación que tengo. Hay diapositivas que tienen hasta 120 animaciones, porque es una animación por la coma, una animación por el más, una animación por el menos, una animación por cada número. Entonces, un clic por cada una de esas cuestiones, de cada valor, de cada suma, de cada resta. Lo hice de esa manera para que fuera como que estuviera escribiendo yo en el pizarrón. Y así trabajé desde el primer día que trabajamos del 2020 para acá. Aunque tuve un pequeñito problema al principio, que algunos no entendían y querían que a puro tubo quisiera yo regresar la diapositiva que me exigían. Entonces les dije, bueno, hagamos una cosa. Trabajo con diapositiva muerta, así como está esto aquí, así como trabajan muchos profesores. Ya les ponen la diapositiva completa con todos los cálculos matemáticos y solo empiezan a decir, bueno, el intervalo de confianza es igual a 10 más menos 2.05 por esto que nos da esto más esto y solo así. Entonces, al fin comprendieron, ¿verdad? Comprendieron de que no es lo mismo trabajar con una diapositiva muerta a trabajar con diapositivas con animación. Y la verdad, esto me considero yo, pues, porque son solo los estudiantes los que pueden decir, considero yo que de esta manera logré realmente no estar en el salón de clase, pero por lo menos ir paso a paso. A mí me gustaría trabajar aquí con un pizarrón, pero yo no tengo el espacio suficiente para, porque si voy a trabajar con un pizarrón, tiene que ser con un pizarrón del tamaño del de la uva, porque estar haciendo unos datos y borrando, haciendo y borrando, se pierde la secuencia. En cambio, así como está esto, no se pierde la secuencia, porque ahí vamos con la misma secuencia. Eso es para ustedes, jóvenes, espero lo aprecien, espero les sea de utilidad, ¿verdad? Que realmente se esfuercen y todo para que sea de provecho de ustedes. Bien, vamos entonces, ya saben que yo estoy a sus órdenes, a mí me pagan para tratar la manera de esforzarme por ustedes, ¿verdad? Porque realmente ustedes son los que tienen que aprender, ¿verdad? Uno de profesor, como les decía, ya ganó el curso, pero muchas veces no entendemos eso, que nosotros ya ganamos el curso y que los que tienen que ganar son los alumnos y que a ellos nos debemos y que a ellos les tenemos que explicar, tratándolo de hacer de la mejor forma posible, ¿verdad?
porque de lo contrario no se puede. Vamos entonces con el ejemplo 4, vamos con el ejemplo 4, porque como decía ahí Carlos, practicando es como se va a entender. Y ustedes tienen que practicar para aprender. Aquí están entendiendo, pero todavía no han aprendido. Entonces, para poder aprender, también tienen que practicar aparte otros ejercicios. Dice que tenemos que leer de manera minuciosa el enunciado del problema y subrayar aquellos datos que nosotros sabemos que nos tienen que dar, pues, porque ahora ya sabemos que para calcular un intervalo de confianza nos van a dar una muestra, nos van a dar la media de la muestra, ya sea la desviación estándar poblacional o de la muestra, y un nivel de confianza. En algunos casos nos van a dar el tamaño de la población, el número de elementos de la población. Dice, se desea estimar la duración media de las bombillas de 100 watts que fabrica una empresa, para lo cual se escoge al azar una muestra de 50 bombillas, de un total de 1000. Y después de comprobarlas, se obtiene una vida media de 750 horas con una desviación estándar de 120 horas. Con un nivel de confianza al 0.99. ¿Entre qué límites se encontrará la duración media de todas las bombillas de 100 watts? Luego, después de leerlo la primera vez, en una segunda, una tercera, entonces busquemos dónde están esas variables, esos datos que nos van a servir. Dice que se escoge al azar una muestra de 50, de un total de 1000. Entonces si escogemos una muestra de un total de 1000, significa que nos están dando la muestra y nos están dando la población. Después de comprobar las bombillas, se obtiene una vida media de 750 horas con una desviación estándar de 120. Media y desviación estándar ¿de qué? De las 50 bombillas. Media y desviación estándar ¿de qué? De la muestra. Porque no vamos a calcular nosotros la media y la desviación estándar de la población si hemos tomado una muestra para hacer un intervalo de confianza. Entonces tenemos la media de la muestra y tenemos la desviación estándar de la muestra. Y nos dan también una confianza al 0.99. Los datos que nos están dando, dice, muestra de 50 bombillas, una población de 1000 bombillas. Nos están dando una media de la muestra de 750 horas y una desviación estándar también de la muestra de ¿qué? De 120 horas. Nos están dando un beta, no hombre, sí, un beta, un nivel de confianza así de 0.99. Con esta información, jóvenes, primera pregunta, vamos a ir por partes. Primera pregunta, ¿cuál es la distribución adecuada? ¿Z o T? Z, porque es grande la muestra. Exacto, Ángel. Z, ¿por qué? Porque la muestra es grande. Y esas son las cosas que ustedes tienen que ir anotando, porque no están en el libro, no están en el, lo que yo les explico en el salón de clases. Son cosas que tienen que anotar. Es la distribución Z, ¿por qué? Porque la muestra es grande. Ahora bien, esta no es pregunta, sino que primero les voy a explicar y en otro ejercicio tal vez les pregunto. Dice, ya sabemos que es la Z. Ahora, fórmula para población finita o infinita. Ya tenemos el primer indicador aquí que dice que la población es de 1000 bombillas. Entonces, posiblemente, escuchen bien, posiblemente utilicemos fórmula para población finita, pero la condición final es que la proporción de la muestra con respecto a la población tiene que dar como resultado 0.05 o más, sin aproximación, exacto 0.05. Si da 0.04999 o menos, no se utiliza fórmula finita. Verifiquemos si se cumple o no se cumple. Dice que la proporción de la muestra con respecto a la población va a ser igual a 50, que es la muestra, dividido dentro de 1000, que es la población, y eso es igual a 0.05. Efectivamente se cumple, el 0.05 se cumple, por lo tanto la fórmula que vamos a utilizar es una fórmula para una población finita.
El intervalo de confianza, IC, intervalo de confianza, X barra, media de la muestra. Z, pues es el número de errores estándar entre la media de la muestra y la media poblacional. Vamos luego con la desviación estándar de la muestra, el tamaño de la muestra y por último la N mayúscula es el tamaño poblacional. Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, esto es lo que tenemos que practicar. Lo demás ya son cálculos matemáticos, ya solo venimos y sustituimos valores en la fórmula, hacemos cálculos de acuerdo a lo que es el orden de las operaciones por signos de agrupación y por signos de operación y obtenemos el resultado, así de fácil. Con estos datos nos piden un intervalo de confianza del 0.99. Y ese intervalo de confianza consiste en calcular el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza. Dentro de estos dos límites se podrá encontrar la vida media útil de todas las bombillas. Para calcular estos dos límites utilizamos la fórmula que ya hemos decidido, que es una fórmula para población finita. Si observamos dentro de estos datos y estos datos, el único dato que nos hace falta es Z. ¿Cuál es el valor de Z, jóvenes? Búsquenlo ustedes si me dan ese valor de Z. 2.33. 2.34. 34, 33, ¿quién da más, quién da menos? Vean. 34. El 0.99 lo digo dentro de 2 y nos da 0.495. Lo buscamos. Si está exacto, formamos el valor. Si no, buscamos la diferencia entre el anterior, el valor buscado, el posterior, el valor buscado y el valor que más se aproxima y nos da el valor de Z, que es igual a menos 2.58. Menos 2.58 a la izquierda, 2.58 a la derecha. Por favor, jóvenes, eso les dio, y si no, verifiquen su tabla, verifiquen su cálculo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Va, continuemos pues. Ahora ya podemos sustituir valores. El intervalo de confianza es igual. Vean. A mí me interesa que ustedes lo busquen, porque si se equivocan, se van a equivocar en el salón de clase. Que no se van a equivocar en el examen, porque ya no hay regreso, no hay retroceso. Entonces, eso es lo importante, que usted busque el valor y que no espere que otros busquen por usted. Si se equivoca, pues para eso estamos. Aprendemos equivocándonos. Pero si usted es uno de los estudiantes que no son activos, sino que pasivos, que no practican, que no participan, que no buscan los valores, seguramente en el examen le va a ir mal. Y yo no quisiera que eso pasara. Entonces, por favor, cuando le diga busquen el valor, hay que buscar, hay que usar su tabla, hay que hacer sus cálculos, hay que hacerlo todo para poder comprender. El intervalo de confianza es igual a la media de la muestra, 750 horas, más menos el valor de Z, 2.58, multiplicado por la desviación estándar de la muestra, 120 horas, dividido la raíz cuadrada de la muestra, raíz cuadrada de 50. Todo esto, el error estándar multiplicado por la raíz cuadrada de tamaño de la población, 1000, menos tamaño de la muestra, 50, dividido tamaño poblacional, 1000 menos 1. Ese 1 es un valor constante. El intervalo de confianza va a ser igual a 750 más menos 2.58 por 120 dividido raíz cuadrada de 50, que es igual a 7.0711. Multiplicado por la raíz cuadrada de 1000 menos 50, 950, dividido 1000 menos 1, 999. El intervalo de confianza va a ser igual a 750 más menos 2.58 por
120 dividido 7.0711, 16.9705, multiplicado por la raíz cuadrada de 950 dividido 999, 0.9510. El intervalo de confianza va a ser igual. 750 más menos 2.58 por 16.9705 por la raíz cuadrada de 0.9510, 0.9752. El intervalo de confianza va a ser igual. 750 más menos 2.58 por 16.975, me adelanté, por 9.9752, que es 16.5496. El intervalo de confianza va a ser igual a 750 más menos 2.58 por 16.5496, 42.6920. Tenemos la estimación puntual, que es la media de la muestra. Contamos con el máximo error de estimación permitido. Podemos calcular el límite inferior de confianza, 750 menos 42.6980 igual 707.302. El límite superior de confianza, 750 más 42.6920 igual 792.698. Matemáticamente, con una confianza del 0.99 hemos calculado el límite inferior en 707.302 y el límite superior en 792.698. Dentro de estos dos límites se podrá encontrar la verdadera media de la población. Luego viene la interpretación del intervalo de confianza, diciendo los límites dentro de los cuales podrá estar la duración media de todas las bombillas de 100 watts, con una confianza del 0.99 va de 707.302 a 792.698 horas. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí. Gracias. Sí, Rick. Bueno, entonces continuemos, pues. Vamos, otro ejercicio, otro ejercicio. Nos interesa hacer otro ejercicio ahora. Y ya lo demás lo continuamos el día lunes allá. Yo creo que eso lo hacemos uno, posiblemente, y lo dejamos ahí para el martes de la próxima semana, saber dónde llegamos. Bueno, la recomendación de siempre es leer minuciosamente el enunciado del problema para después subrayar las variables que necesitamos para calcular o para darle solución al ejemplo, al problema, al ejercicio. Una institución de comercio del área metropolitana desea calcular el tiempo medio que los trabajadores que laboran en el centro de la ciudad utilizan para llegar al trabajo. Una muestra de 15 trabajadores de un total de 500 revela que el tiempo medio es de 75 minutos, con una división estándar de 15 minutos.
Construye intervalo de confianza del 98% para la media de la población. ¿Qué datos necesitamos? Recuérdense, 4 datos que son los que necesitamos. Muestra, posiblemente población, media de la muestra, ya sea desviación estándar de la muestra o la población, y el nivel de confianza, o sea, beta. Tenemos aquí que nos están diciendo que una muestra de 15 trabajadores, de un total de 500. Entonces estos 15 trabajadores se seleccionaron de los 500, por lo tanto, los 500 es la población. Dice que una muestra de 500 trabajadores revela que el tiempo medio es de 75 minutos, con una desviación estándar de ¿qué? De 15 minutos. Construya un intervalo de confianza del 98%. Hemos subrayado entonces los datos que necesitamos para calcular o construir ese intervalo de confianza. Esto es importante porque los datos que nosotros vamos a obtener, vamos a extraer de ese problema, tienen que ser los correctos para decidir adecuadamente cuál es la distribución y para decidir también adecuadamente qué fórmula vamos a utilizar. Tenemos una muestra de 15 trabajadores de un total de 500, que es la población. De esta muestra de 15 trabajadores, dice que obtuvimos un tiempo medio de 75 minutos con una desviación estándar. Al decir con una desviación estándar, dice, muestra de 15 trabajadores, revela que el tiempo medio es de 75 con una desviación estándar de 15 minutos, desviación estándar de la muestra. Nos da un nivel de confianza, o sea, beta el 0.98. Con esta información, nosotros tenemos que decidir entonces primero, ¿cuál es la distribución adecuada? Ahorita sí es pregunta, jóvenes. ¿Cuál es la distribución adecuada? ¿T o Z? ¿Z o T? Mande, Frank. Sí, Franklin. Va a ser T. Sí, Ángel, no escucho. Va a ser T porque la muestra es pequeña y no conocemos la desviación estándar de la población. Exacto. Recuerden que yo les dije, vean, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí? Son dos cosas. La muestra y la desviación estándar. Yo les decía a ustedes que vamos a usar Z cuando ¿qué? Vamos a usar Z cuando la muestra sea grande. O la muestra puede ser pequeña, pero conocemos la desviación estándar poblacional. En esas condiciones usamos Z. Vamos a utilizar T cuando se cumplan estas dos condiciones. La muestra pequeña y la desviación estándar que se conoce es la desviación estándar de la muestra. Por lo tanto, la distribución adecuada para este ejemplo es la distribución T de student. Ahora verifiquemos qué fórmula vamos a utilizar. ¿Para población finita o población infinita? ¿Tenemos una indicación, Ángel? Perdón, es infinita. Bien, verifiquemos. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué? Porque si nosotros, bueno, no me acuerdo cómo es esta proporción, creo que es. La proporción no nos da el 0.5 que necesitamos para la finita. Ahí vamos. Dice entonces lo que Ángel dice. Primero, sí conocemos el número de elementos de la población. Pero eso, solo con conocer esto, no nos indica que va a ser fórmula para la población finita. Tenemos que comprobar que la proporción de la muestra con relación a la población dé como resultado 0.05 o más. En este caso, la proporción de la muestra con respecto a la población es igual. 15 dividido dentro de 500 es igual a 0.03. Vean, no cumple. 0.03 es menor a 0.05, por lo tanto es una fórmula para población infinita. Y C, intervalo de confianza, X barra, media de la muestra, T,
número de errores estándar entre la media de la muestra y la media poblacional, S, desviación estándar de la muestra, y N, tamaño de la muestra. Bien, ahorita por favor les voy a explicar el uso de la tabla de la distribución T de Student. La tabla de la distribución T de Student se diferencia con la de la curva normal. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, en la curva normal, en el cuerpo de la tabla están los valores de área. Y el valor de Z lo formamos entre la primera columna y la primera fila. En la distribución T de Student, los valores de área están en la primera fila. Y en la primera columna aplicamos grados de libertad, que esto se calcula a través de una fórmula, los grados de libertad. Y aquí dentro encontramos el valor de T. Vamos a explicar con un ejemplo cómo leer esta tabla. Para poder leer la tabla, nos tiene que dar en el ejemplo, en el ejercicio, mejor dicho, vamos a basarnos en dos cosas, en beta y en el tamaño de la muestra. Es decir, para hacer uso de la tabla de la distribución T de Student, a diferencia de la curva normal. La diferencia de la curva normal, solo el nivel de confianza. T de Student, utilizamos el nivel de confianza y el tamaño de la muestra. Para encontrar el valor T aquí internamente, esta no es una fórmula, esto no nos da el valor de T. Esto que está entre paréntesis es el indicador para buscar en la tabla el valor de T. Cuando hablamos grados de libertad, GL, grados de libertad es igual a N menos 1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1. Aquí hablamos de alfa. Y por definición sabemos que beta más alfa es igual a 1. Si nos están dando, porque en el intervalo de confianza casi siempre nos van a dar beta. Entonces, ¿cómo vamos a conocer alfa si sabemos que beta más alfa es igual a 1? Alfa va a ser igual a 1 menos beta y ya calculamos nosotros lo que es alfa. Aquí entonces necesitamos conocer alfa porque lo que nos dan es beta. Les decimos que alfa va a ser igual a 1 menos el valor de beta, 0.90. Alfa tiene un valor de 0.10. Ahora ya podemos calcular el indicador. El indicador dice grados de libertad. Sabemos que grados de libertad es n menos 1. Entonces dice n, que es 11, menos 1. Luego dice 1 menos alfa. Alfa vale 0.10 dividido dentro de 2. El indicador va a ser igual 11 menos 1, 10 grados de libertad. 1 menos 0.10 dividido 2, 0.05. El indicador para encontrar el valor de T, 10 grados de libertad, 10 grados de libertad. 1 menos 0.05 es igual a 0.95. Este es el indicador para encontrar el valor de T en el cuerpo de la tabla. Los grados de libertad, que son los 10, los vamos a localizar en la primera columna. Aquí están los grados de libertad y localizamos el 10. El área la vamos a localizar en el primer renglón, es decir, el 0.95. Después de localizar los grados de libertad, después de localizar lo que es el valor de área, recorremos de izquierda a derecha hasta la columna del 0.95. Recorremos en la columna el 0.95 de arriba hacia abajo hasta los 10 grados de libertad. Y este es el valor de T, menos 1.812. ¿Alguna duda con ese indicador, jóvenes, por favor?
Todo bien. Bueno. Ahí estamos bien. Bien, entonces, ahora busquemos el valor que nos interesa. Nosotros dice que en el ejemplo 5 vamos a calcular un intervalo de confianza al 0.98. El tamaño de muestra es 15. Entonces decimos el indicador, grado de libertad, 1 menos alfa dividido entre 2. Primero calculemos beta, porque necesitamos beta. Beta va a ser igual a 1 menos el valor de ¿qué? El valor de, o sea, alfa va a ser igual, alfa va a ser igual a 1 menos el valor de beta, que es 0.98, que es igual a 0.02. Ya tenemos entonces lo que es alfa. Ahora ya podemos encontrar el indicador. Grado de libertad, n-1, grado de libertad n-1, o sea, 15 menos 1. Luego dice el indicador 1 menos alfa, que es 0.02, dividido dentro de 2. El indicador 15 menos 1, 14 grados de libertad. 1 menos 0.02 dividido entre 2 es igual a 0.01. El indicador 14 grados de libertad. 1 menos 0.01, 0.99. El 14, que son los grados de libertad, lo ubicamos en la primer columna. El punto 99, que es el área a buscar, lo localizamos en la primer fila. Recorremos de izquierda a derecha hasta la columna del 0.99. Recorremos de arriba hacia abajo hasta los 14 grados de libertad y hemos encontrado el valor de T que nos va a servir para calcular nuestro intervalo de confianza. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lick, gracias. Bueno. Tenemos esta información para calcular un intervalo de confianza, el 0.98. Consiste en calcular el límite inferior, el límite superior dentro del cual estará el verdadero valor de la media poblacional. Para ello utilizamos entonces la fórmula. Tenemos todos los valores, T ya lo determinamos allá, y T es menos 2.624, negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Ya podemos sustituir valores. El intervalo de confianza va a ser igual a la media de la muestra, 75, más menos el valor de T, 2.624, multiplicado por la desviación estándar de la muestra, 15, dividido raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir, raíz cuadrada de 15. El intervalo de confianza va a ser igual a 75, más menos 2.624, multiplicado por 15 dividido raíz cuadrada de 15, 3.8730. El intervalo de confianza va a ser igual a 75 más menos 2.6224 multiplicado por 15 dio 3.8730, 3.8730. El intervalo de confianza, que lo vamos a ver en la otra diapositiva, va a ser igual a 75 más menos 2.624 multiplicado por, dice 2.624 multiplicado por 3.8730, 10.1628. Conocemos la estimación puntual, conocemos el máximo error de estimación permitido, por lo tanto podemos calcular el límite inferior de confianza. 75 menos 10.1628 igual 64.8372.
el límite superior de confianza. 75 más 10.1628 igual 85.1628. Hemos calculado con un 98% de confianza el límite inferior en 64.8372 y el límite superior en 85.1628. Dentro de estos dos límites podrá estar el verdadero límite de la media poblacional. Después de hacer los cálculos matemáticos, entonces interpretamos diciendo el intervalo de confianza del 0.98, dentro del cual podrá estar el tiempo medio que los trabajadores que laboran en el centro de la ciudad utilizan para llegar al trabajo, va de 64.8372 a 85.1628 minutos. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? Si estamos bien hasta ahí, jóvenes, por el día de hoy lo vamos a dejar aquí. El día martes continuamos de manera presencial con otros cuantos ejercicios. El día martes, entonces, a la misma hora, en el 307,